Un saludo familia, un saludo donde quiera que se encuentren. Les deseamos a ustedes la paz de Dios en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. La pregunta de moda en estos días es, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta me la ha hecho mi esposa, me la han hecho mis hijos, hasta mi suegra me ha hecho esa pregunta. Y yo no dudo que también usted tenga esa pregunta en su mente, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Incluso algunos consternados por esta situación se pueden estar haciendo la pregunta, pero dirigida a Dios, le pueden estar diciendo a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto nos afecte, que esto nos moleste, que esto nos haga daño? Yo he aprendido dos cosas en la vida. La primera, que el que cambia las circunstancias, las personas, y el que cambia y maneja los tiempos es Dios. Y la segunda es que yo no soy Dios. Yo no tengo para ustedes una respuesta definitiva acerca de ese tema. Y tal vez alguno de ustedes diga, bueno, ¿qué pasa? ¿Le está fallando la fe al pastor? O hacer esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Es una pregunta que no pueden hacer los cristianos. Pues mire, yo le invito a que usted revise las páginas de la Biblia y usted va a encontrar ahí esa pregunta en muchas ocasiones. Va a encontrar esa pregunta y viniendo de hombres de Dios, como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 6, tal parece que David estaba pasando por una situación de enfermedad, que estaba muy triste, muy adolorido. Y de ahí es donde vino el Salmo 6, que muchos reconocen como el Salmo de los enfermos. Y en el versículo 3, David, hablando sobre esta angustia que tenía en su corazón, le dice al Señor, angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Más adelante, en el Salmo 13, nos encontramos esta misma pregunta comenzando el Salmo. David, en este caso, no está angustiado por un dolor o por un problema físico, está angustiado por las injusticias que le están causando sus enemigos. Y allí en el Salmo 13, al principio dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Hasta cuándo? También esa pregunta la encontramos en profetas como Habacuc. El profeta Habacuc, que su nombre significa abrazo o el que lucha, se hizo esa pregunta cuando le tocó profetizar sobre el reino del sur, el reino de Judá, en tiempos donde la moral estaba tan baja, donde las injusticias eran tan comunes, que el profeta salió al encuentro y escribió su libro y comienza su libro precisamente con esta queja. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Fuertes palabras esas, ¿eh? Fuertes palabras esas. Más de 15 ocasiones va a encontrar esa frase en los salmos. También va a encontrarla en profetas también como Isaías y en otros profetas del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuál fue la respuesta que encontraron estos hombres a esa pregunta que tuvieron? Pues es interesante ver en David mismo cómo respondió con un cántico de confianza al final de esta pregunta. Al final del Salmo 13, David le dice a Dios, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Eh, Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Ante esa incertidumbre de la vida, David se goza en el Señor, confía en el Señor, le canta salmos al Señor. ¿Qué hace Habacuc? Pues Dios le responde en el capítulo 2 a Habacuc y allí le dice esta verdad que quedó como una declaración de fe y que ha impactado las páginas del Nuevo Testamento. Allí en el versículo 4 del capítulo 2, Dios le dice a Habacuc, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por su fe vivirá. Terminando el libro, también conocemos uno de los cánticos más famosos de Habacuc, afirmando que él confiaba en el Señor, que se gozaba en él y descansaba en él. Allí donde Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los campos no haya alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado en los establos, aún así dice el profeta Habacuc, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor, el Señor es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ante la situación tan difícil que les tocó vivir, estos hombres, aunque se hicieron la pregunta hasta cuándo, Señor, decidieron confiar en Él. Si usted no ha confiado en el Señor,
Si usted está desesperado, esta es una invitación para usted, para que confíe en el Señor, para que descanse en Él. Si usted como cristiano también está angustiado y no sabe qué va a hacer, no tiene respuesta, pues le invito a que encuentre respuesta en la confianza que usted deposite en Dios, en alegrarse en las bendiciones que Él ha traído a su vida. Que Dios los bendiga a ustedes en este día, que el Señor los sostenga. Y cuando se pregunte hasta cuándo, Señor, recuerde que Dios le está diciendo, confía, confía en mí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que podemos compartir y animar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, aun cuando las circunstancias y las situaciones sean difíciles. Ayúdanos a descansar en tu presencia. Bendícenos, que nosotros podamos buscar de tu presencia y de tu rostro durante este tiempo tan difícil. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Que la paz de Dios sea con ustedes.